Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Nick, bienvenidos a este nuevo video. Hoy le vamos a hacer el test drive a una Pulsar N250. Les voy a contar cómo se siente, cuál es la experiencia, las sensaciones que transmite esta moto, viniendo yo personalmente de una moto de 200 centímetros cúbicos. Recuerden que no es lo mismo hacer un test drive de una 250 cuando ya se tiene una 600, y no es lo mismo hacer un test drive a una 250 cuando ya se tiene una 125 o otra 250. Yo vengo de una 200 y les voy a compartir mi experiencia propia, y esta es la primera vez que voy a manejar una moto de estas. Es la primera vez que me voy a subir a la Pulsar 250 N250, así que espero transmitirles la experiencia de la forma más sincera y neutral posible. Comencemos. Si usted también quiere hacerle un test drive a la Pulsar N250, si quiere probarla, sentirla, andarla antes de hacer su inversión de dinero, acérquese al Grupo UMA de la carrera 27 con calle 52 aquí en Bucaramanga. Aquí lo están esperando y tenemos hasta 2 y 3 motos disponibles para que nadie se quede sin probar esta Pulsar N250. Bien, vamos a comenzar por lo más básico, lo principal, que es sacar la moto de la zona de parqueo. Vamos a ver qué dificultad nos presenta. Nos va a acompañar Juan Pablo en este video y en esta ruta del día de hoy. Entonces, bueno, comencemos por desasegurar la moto. Bien, encrochamos, bajamos la pata, subimos la pata y veamos con qué dificultad. Bueno, la moto no se siente pesada, la verdad, no se siente muy pesada, está bien, normal. No se le siente el peso, nos subimos, la posición está bien, la silla, bueno, es una silla diferente a la que estoy acostumbrado, se siente bastante suave. Ok, démosle posapiés a Juan Pablo para que se suba y vamos a encenderla. Entonces, carga en comandos, botón abajo, y debería encender como cualquier full inyección con solo tocar una vez. Uy, bueno, de nuevo. Ya está encendido el motor. Aquí tenemos una sensación bastante buena. Cuando me pongo en los pies, la moto sube, me siento, la moto baja. Bueno, primera impresión, la suspensión creo que me va a gustar. Creo que me va a gustar mucho la suspensión. ABS encendido. Recuerden, siempre que tengan una moto con ABS, si la luz no se apaga cuando ustedes empiezan la marcha, significa que hay un problema, la luz debe apagarse. Cuando se apague sabremos que todo está bien. Bueno, primera marcha, miramos espejo, nos acercamos a la rampa para salir a la calle. Esperemos a que cambie el semáforo, vienen muchos carros bajando. Mientras tanto, ¿qué les cuento? Los comandos, bueno, se sienten bien. Me encantaría probar la luz de noche para saber qué tal alumbra ese faro, pero pues bueno, no hay forma de manejarla de noche. El pito bastante bien, se siente muy bacano aquí sentado. Ya no vienen carros, entonces arranquemos. Ok, se siente muy bien, la moto se siente bastante bien. Los espejos no me gustan demasiado, creo que no tienen visibilidad o no los he podido acomodar muy bien. Recuerden que yo mido 1,84. Lo siento un poco como bajitos. Bien, ahí estamos, se siente suave. El motor suena bonito, no se siente nada forzada. Es de esperarse de una moto de inyección. El embrague es suavecito, recuerden que tiene embrague antirrebote, y eso hace que la conducción del embrague sea muy suave, sea muy blandito. Aparte, por supuesto, de lo blando que se pone el embrague, cuenta con un sistema de seguridad en la llanta trasera para que no se derrape cuando bajamos los cambios de manera brusca, de forma bruta. Cambio el semáforo, torque. Uy, está bien, suena riquísimo el motor. Cuarta, bien, bastante bien, bastante bien. Los frenos, a ver. Sí, hermano, esta moto es suavecita. Es súper suavecita esta moto, muy suave de suspensión. Bien, sigamos con las impresiones. Recuerden, yo vengo de una 200, así que es normal que sienta mucho más power y velocidad y torque y todo eso, porque claro, es una moto que anda mucho más. Así que lo que les quiero transmitir no es lo obvio, que la moto es mucho más potente y que tiene mucho más torque, porque eso lo pueden encontrar en la página muy fácilmente. Ahí lo dice en la página, en la ficha técnica. Sino las sensaciones a la hora de conducirla. Bajamos la visera.
es muy suave, es muy suave. ¿Cuántos kilómetros tiene? 2000 algo, bueno, no puedo mirar ahora, pero se siente muy suave. A ver, ¿qué es lo que le critican a esta moto mucho, que he visto en los videos, que le critican demasiado? La caja sexta. Bueno, esta moto he visto en algunos videos antes que es una moto que no necesariamente necesita la caja sexta, porque en realidad los cambios los entrega, digamos, hay bastante diferencia entre que pida cambio y cambio. No es una moto que va a pedir primera, segunda, tercera, cuarta, quinta así rapidísimo, sino que tiene cambios más bien largos. Entonces usted puede tomar una marcha, por ejemplo, estamos en cuarta, estirarla bastante, estirarla, y luego brum, le pide quinta, pero le pide que estire bastante el motor antes de pedirle la quinta. La caja sexta o el cambio sexto es más bien para relajar el motor. Por ejemplo, aquí voy en quinta, estoy en una pendiente, estoy bajando y la moto va a una velocidad de 80, 90, y si yo quisiera relajar un poco más el motor, pues le pongo el sexto cambio. Sin embargo, no es que haga falta el sexto cambio para ganar velocidad, sino más bien como para descansarla, porque en quinta, esta moto perfectamente en quinta le llega a usted a los 130, 135 kilómetros por hora. Entonces, en un ambiente de ciudad no hace falta que usted, cuando va a 130, le meta la sexta para ir más rápido. O sea, sí, no hace falta. ¿Qué es lo que me gusta mucho de la Pulsar Neo 50? La seguridad en los frenos. Creo que es algo espectacular que esta moto tenga ABS doble canal. Es algo muy importante para la seguridad, y más encima viene complementado, bueno, no alcancé a parar, viene complementado con embrague antirrebote. ¿Qué significa el embrague antirrebote? Yo voy en quinta, y si yo bajo la marcha, ¿sí? La moto no se frena de atrás, la moto no me tira hacia adelante. Voy en cuarta y si bajo la marcha, lo hace muy suave porque tiene embrague antirrebote. O sea, lo que hace es que en una moto normal, cuando usted baja el cambio así bruscamente y va revolucionado ya el motor tiende a amarrar la llanta trasera, y en cambio el embrague antirrebote es como si la moto automáticamente enclochara un poquitico. Es como si usted hiciera el cambio de marcha enclochando un poquito para que la potencia o las altas revoluciones que maneja el motor no se transmitan de forma brusca a la rueda, y eso permita pues hacer un empalme perfecto y la llanta no sufra. Bueno, hay mucho tráfico, quisiera probar el ABS, ver que funcione, aunque obviamente funciona, no van a vender una moto con ABS doble canal y que no funcione. A ver, aquí no hay tráfico, no hay motos, voy a frenar con la trasera. Ok, la llanta chilló un poquitico, no debería haber chillado, pueden ganar más velocidad. Frenaré de nuevo, a ver. Ay, no soy capaz. Sí, señores, sí funciona la ABS. Hace chillidos, pero muy como como muy cortos, como de, ¿qué diría yo? No sé, 2 décimas de segundo tal vez. Son chillidos graduales, no es que la moto no chille, tampoco es que chille demasiado, sino es como un como si usted hiciera esto con la mano, para que el freno agarre y suelte, agarre y no pierda tracción, que es muy importante. Sin embargo, recuerden, la ABS no hace milagros, así que sean responsables en la vía y no abusen de que tienen ABS doble canal. Ahora vamos a regresar. Todo esto era bajando, ¿de acuerdo? Ahora vamos a regresar y la ruta va a ser subiendo. Vamos a ver el torque. Que yo recuerde, en mi Apache 200 podía subir Coca-Cola, que es un sector que está allí más atrás, ya les voy a mostrar. Yo podía subir Coca-Cola a unos 85, 90 con pasajero. Vamos a ver si Juan Pablo tiene más o menos la misma contextura que mi pareja, así que vamos a subir ahora con esta Pulsar Neo 50 y trataremos, ya que el motor calentó en lo que llevamos de ruta, trataremos de subir un poquito más fuerte. A ver, entonces, bien, estamos con el sol detrás, ¿sí lo ven? Aún así el tablero se lee perfectamente. Mire el tablero. Bueno, en la cámara no, tal vez en la cámara no, pero yo lo veo muy bien con los ojos. Yo puedo leer lo que dice el tablero, no me cuesta por el reflejo del sol. Estamos en pleno mediodía, por eso escogí la hora, y se ve muy bien. De noche sé que también se ve bien, porque el tablero es de esos que no son tan iluminados como el tablero de mi Apache, por ejemplo, que de noche yo prefiero no verlo, en serio, se lo juro. El tablero en la Apache 200, y yo sé que no me van a dejar mentir, de noche en carretera yo prefiero no mirarlo, porque usted, ¿cómo es que se dice? Se encandila, se deslumbra con su propio tablero. Incluso en ocasiones tengo que taparlo para que
no me fastidie. Bueno, el caso, estamos hablando de Pulsar N250. El tablero se ve muy bien, el tablero me gusta, es análogo digital, me parece bonito, me parece que es una buena combinación, que tenga números y además la aguja. Y ahora es donde viene la subida, que espero que el tráfico nos lo permita para poder acelerar un poco la moto y ver hasta dónde es capaz de llegar. Se siente súper suave, no tengo vibraciones. No tengo vibraciones en los manubrios, tampoco en las nalgas. Estoy abrazo el tanque con las piernas, no siento que hayan vibraciones en el tanque. Responde perfectamente el acelerador, los frenos muy suaves, el embrague es tocadísimo. Claro, es de esperar de una moto nueva, por supuesto. Aquí estoy en tercera, vamos a acelerar. Vamos a subir Coca-Cola. Vamos a acelerarla. Uy, cómo suena delicioso. Escuchen el motor. Cuarta, 97. Bueno, en quinta ya no puede. Voy pesadito, voy pesadito. En quinta ya no puede, pero en cuarta definitivamente llega a los 100 km por hora. Recuerden que esta es una moto en periodo de despegue, así que no la voy a exigir demasiado, porque no aguanta tampoco hacer sufrir el motor en una moto que está aún en periodo de despegue. Ok, tenemos la oportunidad en un semáforo. Vamos a arrancar en subida y veamos qué velocidad desarrolla la moto, si llega por ahí alguien al lado con quien pueda hacerle caras para incitarlo al desorden, pero no veo alguna moto así que diga uno que puede correr. Bueno, no importa. Suavecita, escuchen el motor. Suena delicioso. Está muy bien de torque. Bueno, eso es una 600, no la puedo alcanzar. Mire esto. 80. No voy a acelerar más, es una moto que no conozco, así que no me voy a arriesgar a meterme entre carros, aunque sé que lo podría hacer, pero no me voy a arriesgar porque no la conozco. Llevo a Juan Pablo aquí detrás mío y pues tampoco puedo asustarlo porque después no me va a manejar más motos. Bueno, sombra, en estado de sombra, ya nos tapó una nube. Observen el tablero, se ve perfecto, no se ve mal, no hay brillos que impidan la lectura. Los comandos están a buen alcance, altas, bajas, direccionales, el pito, el cambio de luces. Aquí tengo para apagar y encender el motor, este otro foquito de las luces. Los comandos están muy a la mano, están bien distribuidos. Esto no es ni muy pequeño ni muy grande, están bien los mandos, no me falta, no me sobra, creo que está todo perfectamente. Alcanzo muy bien el embrague, alcanzo muy bien el freno delantero. La observación principal que haría después de la ruta que llevamos es la suspensión. Es que es demasiado suave la suspensión, demasiado. Es riquísima. Atrás también. ¿Qué dice Juan Pablo? ¿Cómo va atrás? ¿Cómodo? Bien. Juan Pablo dice que va súper cómodo. Y yo le creo porque esta silla se siente muy bien. Ya estamos llegando al punto donde me entregan la moto y tengo que devolverla, así que yo les diría que estoy sorprendido. Esa es la palabra, estoy sorprendido con esta moto, la verdad. Que si me la compraría, sí. Que confío en Bajaj, también. Esta es una moto nueva, recuerden que esto no es una NS250, así que no la pueden comparar, que la NS200 tiene 24 caballos y la N250 entonces también, y por qué no le subieron más cilindraje, más gastos, más SOAT, pero que no le subieron potencia. No, es que eso es una moto diferente. La NS es una Naked Sport, es una moto más deportiva, es un motor súper comprimido, es un motor que revoluciona muy arriba. Esto es una N250, es un motor Naked, pero no es Naked Sport como la NS, es un motor Naked que está diseñado para, yo diría, más para el confort. La verdad, una NS es más dura, una NS es más tosca, una NS tiene la suspensión más rígida, la NS absorbe peor los huecos, y esta moto está más pensada como para viajar. Yo diría, yo la cogería para viajar. La verdad, con lo suave que está la suspensión y con lo bien que se siente, yo la cogería para viajar. No me molesta el tanque, no me aprieta el pantalón, la altura está perfecta, mire cómo me sobran piernas. La palanca de cambios está no tan atrás, no viene por acá atrás como una Racing, sino más bien adelantico.
cómoda, ¿para qué? Una moto muy cómoda. Los espejos ya me estoy acostumbrando, ya les estoy cogiendo la visibilidad de los espejos. La luz, lástima no poderla probar de noche, me encantaría poder probar esta luz de noche para decirles a ustedes si alumbra muy bien, si alumbra muy mal, si alumbra lo normal, si se puede mejorar y demás. Entonces, ¿qué más les puedo contar? Quiero que disfruten. Bueno, vamos a filtrar por el tráfico, vamos a aprovechar para filtrar por el tráfico y veamos el ángulo de giro y todo lo demás. A ver, aquí estamos en movimiento, no voy a filtrar así, sería muy irresponsable. Mire, este botón ya descubrí para qué es. Con este botón apaga el fondo del tablero y lo prende, lo apaga, lo prende. Ya descubrí. Para eso es el botoncito, para apagar el tablero. De pronto si es de noche, usted uy, qué chimba, no me había caído en cuenta de eso. Si es de noche, usted lo puede, en el día lo puede encender para ver más si hay demasiado brillo. Y si es de noche, lo puede apagar como para que le dé menos brillo o algo a los ojos y sea más visible cuando está oscuro. Entonces yo creo que esto deberían tenerlo todos los tableros que iluminan demasiado y que lo dejan a uno ciego con el tablero de uno mismo. ¿Qué más les puedo contar de esta N250? Bueno, aquí tenemos la posición que usted va a ver la mayoría del tiempo, por eso es importante este test drive, porque esta es la visión que usted va a tener de la moto. El día que se la compre, el 90% del tiempo usted va a estar así como estoy yo, y esto es lo que va a ver. Va a ver los comandos, espejos están, y la verdad es que estoy muy contento. No es feo, no hay huecos innecesarios, no hay espacios por allá para meter el trapo, el espacio para meter el periódico que le regalan en la esquina. Me parece que está muy bacano, muy bacano. La gente se queda mirando la moto, sí me he dado cuenta de que la gente se queda mirando como, uy, ¿esa moto qué? Bueno, vamos a filtrar, vamos a intentar filtrar. Ese camión ya mucho rato en el video. Vamos a filtrar. Oh, filtra muy bien. Filtra muy, pero muy bien. A ver, bueno, filtra muy, pero muy bien, pero no hemos filtrado casi, ¿verdad? O sea, filtrar es como meterse izquierda, derecha. A ver, intentémoslo acá, si este carro me deja espacio. Se mete, uy, no, me dejó muy cerrado. ¿Lo intentamos o qué? No, muy cerrado, metámonos por aquí. No estoy acostumbrado a las dimensiones, no quiero golpear nada, metámonos igual. El camión no creo que ponga bravo si le toco la carpa. Sí cabe bastante bien. El ángulo de giro, bueno, está bien, está bueno, está bacano. Lo único tal vez que pueda llegar a tocar son como los espejos, que están como de aquí para acá más salidos de los cachos, como de aquí para allá, sobra como este pedacito. Sería tener cuidado más bien con la punta de los espejos, no ir a tocar otros carros o golpear otros espejos, ¿sí? Ay, venga, voy por allá. Tengo que cruzarme a la derecha para poder regresar al grupo Puma de la calle 52, de la carrera 27 con calle 52. A ver, experiencia de manejo, pues parce, la verdad me encantó. La silla está muy suave, yo tengo una Apache 200 y suelo promover mucho que la moto es muy cómoda, que la silla es cómoda y demás, que es suave, pero es que esta silla está más suave. Claro, moto nueva se siente más suave todo, sí, hay que tenerlo en cuenta. Una moto nueva no es lo mismo que una moto de 3 años, pero es que se siente muy suave. Siento la suspensión demasiado suave, no he sentido los baches, no he sentido las imperfecciones del camino, no he sentido las vibraciones del asfalto viejo. Miren, es que no hay yo cómo mostrarles. Tocaría de costado. Ahorita le pido el favor a Juan Pablo que me haga un video de costado cuando lleguemos, para que entiendan lo que les estoy queriendo demostrar, que es demasiado suave. Eso es lo principal para mí. Aquí montado está muy, pero muy suave la suspensión. Usted frena y se hunde adelante, acelera y la moto se quiere parar porque atrás se hunde, adelante salde. Entonces muy, pero muy bacano. A ver, estamos en un trancón, intentemos filtrar, ¿será? Intentemos filtrar un poquito a ver cómo se desempeña esta N. Listo, no quiero golpear a nadie. Vengo por acá. Sí, un radio de giro perfecto. No se hace extrañar que uno diga, uy, lástima que no tuviera más. Por ejemplo, hay otras motos de incluso menor cilindraje que usted no puede girar prácticamente nada. Voy a decir un nombre aquí que me acuerdo rápidamente, una moto que manejé recientemente, Honda CB190R. Esa moto, usted para darle la vuelta a algo, uy,
tiene que darle para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y aquí en esta Pulsar N250 no se hace extrañar, la verdad, que usted diga, uy, lástima, no tuviera más. Está bien, está normal. Lo que le digo, si hay una persona que esté acostumbrado o que haya tenido otras motos con un radio de giro mucho mayor a este, pues sí va a decir, uy, me hace falta radio de giro. Si hay una persona con una moto con el radio de giro muy corto, como la Honda que acabo de decirles, cuando coja esta moto va a sentir que tiene mucho radio de giro, ¿sí? Yo diría que es muy similar al del Apache 200, que es la moto que yo manejo habitualmente, y está bastante bien. Como pudieron ver ahí atrás, no me hace falta más radio de giro, tampoco es que me sobre. Yo diría que está bien. Ahora que fue delante del semáforo, no sé si ya cambiaría, está en rojo todavía. Escuchen el motor. Mira, aquí tenemos poquita gasolina, creo que ya me está pidiendo que tanquee, está parpadeando el botoncito de la gasolina. Suena muy bien el motor, la verdad. Ese exhausto suena divino. El pito también suena bien, suena un poco más grave que de costumbre. Y ya creo que no tengo muchas cosas más que mostrarles. Disfruten el resto del recorrido. Y bueno, ya les voy a hacer la demostración de lo que digo de la suspensión. Es que es muy suave, parece. Yo creería que esta moto no es una moto deportiva. O sea, si usted quiere una moto deportiva para correr y candilear, una NS. Usted quiere una moto cómoda, una moto suave, una moto dócil, una moto suavecita con slider clutch, con los cambios suavecitos, que no sea tan brusca al arrancar, que usted pueda arrancar súper suave. O sea, ni siquiera una Cicla puede arrancar más suave que esta moto, yo creo. Arranca muy suave. Usted no siente que la moto lo tironee, que lo jalonee, que para adelante y para atrás. No, es muy suave. Usted quiere una moto para viajar con su novia, para viajar con su pareja, hacerle 10, 15 horas de viaje. Yo creo que esta moto en conjunto con un baúl de esos que tienen espuma en la espalda sería perfecto para eso. Bien, ya casi llegamos. Mira, ya está el grupo UMA de la carrera 27 con calle 52, justo al lado de Suzuki Motoriente, para que se ubiquen. Esto es la González Valencia, esa ya es la 27. Si usted quiere probar la Pulsar N250, Juan Diego, ¿hasta cuándo tenemos test drive de Pulsar? Hasta el otro año, mitad de año. Hasta el otro año, mitad de año. O sea, tenemos 6 meses esta moto ahí en el concesionario para que quien quiera la pueda ir a probar. Sí, señor. Uy, excelente. A 6 meses, tiene 6 meses de gracia para usted decidirse, venir acá a Grupo UMA. En 10 minutos yo solo tuve que poner una firma, unos datos, y en 10 minutos ya me dieron la llave, vaya, pruebe la moto. Entonces, si usted se quiere comprar la moto, o bueno, es un consejo para todos en general, no solamente para que quiera esta Pulsar, sino para cualquier persona que se quiera comprar cualquier moto, la recomendación principal es vaya, pruébela, vaya, ándela. Empiezan a preguntar, ay, ¿cuál es mejor, la Pulsar o la Apache? ¿La Gixxer o la FZ? Parce, vaya, pruébela, todos son diferentes. Si una moto fuera mejor en todo, todos tendrían la misma moto. Sí, si la Gixxer fuera mejor en todo, más cómoda, más potente, más tecnológica, pues todo el mundo tendría Gixxer. Es por gustos, todo es por gustos, ¿sí? Por eso hay FZ, Gixxer, Apache, y hay de todo en la calle, porque cada uno le gusta diferente. Y usted me pregunta a mí qué moto se compra, yo le puedo decir compra Apache. Pero si le pregunta a la persona que está al lado qué moto me compro, pues le va a decir compre una Pulsar. Eso depende del gusto de cada persona. Por eso es importante que las marcas y los concesionarios hagan cosas como estas para que las personas vengan, prueben los vehículos y se terminen de enamorar, que es lo que a la final de cuentas cuenta, ¿sí? Venga al Grupo UMA de la 27, enamórese de la moto, siéntala, pruebe los frenos, esa aceleración, el sonido del motor le va a encantar, la estética no se queda atrás porque es una moto muy bonita, me gusta más que la NS, se los tengo que asegurar. Y aquí estamos de regreso en el Grupo UMA. Así de fácil es llegar al Grupo UMA de la 27. Vamos a subirnos. Perfecto. Y le voy a pedir a Juan Pablo que me haga un videito sobre la suspensión. Lo que les quería mostrar de la suspensión es esto. Quiero que vean las barras, la cola. Me levanto, así, levanto, así. La moto tiene una suspensión muy blanda, demasiado blanda. Ustedes así. Se siente como en un caballito de feria, o sea, es que es muy suave, parce. Imaginen esto viajando, huecos,
imperfecciones, baches, policía acostados, no lo va a sentir. Una chimba. Aquí tuve un pequeño problema de audio, pero lo que les quería decir es que si el video les gustó, no duden en comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Sobre todo comenten si algo no les gustó para poderlo mejorar. Yo personalmente opino que la moto es muy suave. Lo principal que yo diría de la Pulsar NO50, si me preguntan qué es una Pulsar NO50, yo diría que eso es una moto hecha para viajar. Es una moto cómoda, muy fácil de manejar, muy dócil, muy suave, muy tranquila y sobre todo con buenas prestaciones en el segmento 200 centímetros cúbicos. No siendo más, esto ha sido gracias al Grupo UMA de la Carrera 27. Yo soy Nick Rider y hasta la próxima en un nuevo Test Drive. Chao, chao.